en el tema Dios conoce la vida de su pueblo. De eso vamos a hablar. Dios conoce la vida de su pueblo. Bien, por lo general es bastante común que todos aquellos que ya somos creyentes, que ya hemos entregado nuestra vida a Dios y que también como iglesia siempre caemos en vidas cristianas que muchas veces no tiene nada que ver con aquello que hemos recibido. Lo que hemos recibido nosotros es la vida. Lo que hemos recibido como iglesia son las promesas eternas. No acabaría de ir mencionando todo lo que significa pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero sucede, decía, que como iglesia, aun cuando se nos ha dado todo, hemos recibido de parte de Dios lo que jamás ser humano puede recibir. Nosotros muchas veces la vida cristiana que desempeñamos, que desarrollamos, lo hacemos en ocasiones y quizás no siempre, lo hacemos de una manera incorrecta, de la manera que no es la que agrada a Dios. Yo diría como una vida cristiana que no va acorde a las demandas de lo que es ya el reino de Dios. Por ejemplo, diríamos, nos congregamos. Y eso, por supuesto, es parte de lo que es el ejercicio espiritual de nosotros como creyentes, congregarnos. Pero sucede que uno puede, presumir que se congrega, porque de esa manera, pues, es como nos fortalecemos, como convivimos, como tenemos coinonía unos con otros y como también podemos adorar a Dios. Pero muchas veces, aun cuando hacemos todo el esfuerzo de congregarnos, de estar en el culto de Dios, muchas veces, hermanos, solo es nada más una manera que se vuelve rutina. Y cuando lo que sería vital, lo que sería de gran provecho, con el tiempo se va volviendo rutinario aquello. Entonces uno puede venir a la iglesia y a la verdad lo que se está desarrollando en la vida de uno es prácticamente una vida mecánica. La vida mecánica es algo que uno puede aprender a caminar. Hay veces que le dicen a uno, el cristiano debe de caminar así. No hay reglas. La verdad es que nadie puede decirle al creyente cómo debe de desarrollar su vida. Es un trato de Dios con su espíritu. Pero uno siempre es vulnerable para caer en lo rutinario. Entonces, cuando dentro de lo que sería un culto, que debería de ser una adoración a Dios, que debería de ser el conectarse con Dios, porque para eso, por ejemplo, acá estamos apartados. En la casa, por decir algo, se nos es bastante costoso como apartarnos una hora para ir a buscar al Señor. Hay quehaceres y hay un montón de cosas que nos interrumpen. Pero cuando nosotros decimos, yo voy para la iglesia, venimos a la iglesia,
llámele usted, me voy a retirar un par de horas o una hora, una media hora en tal lugar, que en este caso sería el local donde se reúne la iglesia, para ir a adorar a Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Caemos en lo rutinario. Y bueno, pensamos, y lo terrible de esto es que uno puede pensar que lo está haciendo bien. Pero mire, hermano, yo me estoy congregando. Sí, se ve bien y está correcto. Pero el punto es, ¿qué es lo que está sucediendo con ese esfuerzo de congregarnos? Se vuelve muchas veces aquello realmente solo, como vuelvo a repetir, algo que ha perdido la esencia por el que debe de hacerse. Caemos muchas veces como creyentes en vidas que no podemos perdonar a nadie. No podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por ejemplo, si preguntáramos esta tarde, usted, a alguien, empezando con su servidor, usted me pregunta a mí, hermano, usted es imperfecto. Así es, somos imperfectos. Pero usted ha perdonado a aquellos que le han ofendido. Bueno, yo quizás le contestaría y le diría sí, pero quizás no. En el punto de que yo le diga sí, ¿qué me diría mi conciencia? ¿Qué diría mi conciencia, que es el relojito que ha dejado Dios? ¿Qué me diría? Dice la Biblia, si tu conciencia te acusa, es decir, usted me pregunta, ¿usted ha perdonado a los que le han ofendido? Entonces yo le digo sí, pero mi conciencia me dice, no, vos estás mintiéndole a los hermanos. Vos, tal fulano te hizo algo hace tiempos y te dañó en esto, habló de ti, te trató mal, pero tú no lo has perdonado. Pero aparentemente como iglesia estamos presumiendo que ya superamos esas partes que hay que superarla. Pero ahí estamos dentro de la iglesia pasando el tiempo y muchas veces nos morimos ahí y no estamos desarrollando la vida en Dios como debe de ser el desarrollo espiritual, ¿verdad? No hay perdón. O pensemos que usted ha perdonado, pero no es, hermanos, que realmente todos estamos luchando por superar esas cosas que el Señor mismo dijo. Fíjese que se recuerda cuando el Señor en aquella ocasión habla él de que cuando tú vayas a ofrecer tus ofrendas al templo, primero dice, fíjese qué interesante, primero anda, reconcíliate con tu hermano que no estás bien con él, pídele perdón. Pero ¿qué es lo que le está recomendando el Señor? No vayas a orar, no vayas a hacer pues una entrega, un ayuno, una oración, sin previo no has perdonado al otro. ¿Cuántas veces nosotros venimos a chillar en la iglesia y con una gran raíz de amargura por lo que nos han hecho en otras partes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Entonces fíjese qué interesante, porque estamos haciendo algo que no es lo correcto. ¿Verdad? Como el Señor mismo le dijo a los fariseos, ustedes dicen que no hay que robar, pero ustedes roban, les dijo el Señor a ellos mismos. Y sucesivamente. Porque la vida en Dios debe de ser una vida coherente con lo que es en sí los principios y los valores del reino de Dios. Muchas veces tenemos esos odios y decimos, yo no perdono a esta persona. No, por ejemplo, hay personas, hay hijos que muchas veces los padres, ¿verdad?, no los trataron adecuadamente, con cariño o otras cosas peores, pero ya han venido a Cristo
Pero muchas veces yo he escuchado, dicen, no, yo a mi padre no lo perdono nunca. Bueno, y no sos cristiano, pues, y no estás adentro ya de un nuevo, de una nueva esfera donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Y qué importante es esto? Entonces, ahí viene, no es que me hicieron tal cosa. Mire que a mí, por ejemplo, el hermano Baltasar, que ya pasó a la presencia del Señor, a él, su mamá, en lugar de abortarlo, lo tuvo, pero luego que nació, lo fue a tirar en un cafetal. Y si no es, se lo estaban comiendo unos cerdos ahí en el cafetal lleno de hormigas al muchachito, luego que tiraron ahí la criatura recién nacida. Y bueno, la mamá lo hizo. Pero imagínense si ese hermano, incluso estando al frente de la iglesia, él yo nunca escuché resentimiento de él perdonó a su mamá y eso es lo correcto. Pero imagínense que si él hubiese estado predicando y por supuesto se murió haciendo la obra de Dios y se muere con raíces de amargura, entonces ¿qué estamos? No estamos en nada. Que el jefe me trató mal, que le pase la 30 por encima, que le pase el tren, ya que no hay trenes, pero se entiende que somos personas redimidas, se entiende que somos personas que hemos sido sacados diríamos, del incendio, de la muerte, y estamos en la vida. Entonces, ahí nosotros podemos ver que hay incoherencia dentro de nuestra vida espiritual, y realmente lo hay, hermano. Por ejemplo, somos personas que incluso estamos muy mal, pecando, fallándole a Dios ocultamente. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Por otro lado, por ejemplo, podríamos decir, haciendo lo poco que se puede hacer en la obra de Dios, llámele servicio, pero lo estamos haciendo sin amor. Vaya, hagamos por lo menos un examen. Usted me entrevista a mí. Voy a siempre estarme poniendo yo para no dañar ahí o haya alguien a pensar que estoy dirigiendo algo para alguien. No, para mí primero. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted me entrevista a mí y me dice, hermano, y usted lo que hace, ¿de qué manera lo está haciendo? El servicio que usted hace, porque todos somos servidores. Yo estoy sirviendo en esta área, usted en esa área, pero no es que yo sea más que usted. Somos servidores, esclavos de Cristo. Y viene usted y me pregunta a mí, ¿usted lo que está haciendo, hermano, lo está haciendo de corazón, lo está haciendo con amor para Dios? Bueno, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le respondería yo? Yo le diría sí. Y será cierto que yo lo estoy haciendo con amor, lo que estoy llevando a cabo. Bueno, si usted me entrevista a mí y ya he hecho yo este ensayo y mi conciencia me ha dicho que sí, lo estoy haciendo para Él. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, yo tengo a estas alturas de servirle a Dios 27 años, que es lo que tiene este ministerio. Pero nunca vine yo por interés de ver qué conseguía económicamente acá. Yo no vine aquí para buscar alguna fama, ¿verdad? Yo no vine acá por ningún interés. Yo vine primeramente siendo obediente al llamado de Dios. Y luego que el Señor me llama, porque tampoco me fue fácil estar al frente de esto, que es una cosa, hermanos, muy delicada. No me fue fácil. Pero yo vine a raíz del llamado de Dios, que me costó ser obediente. Me llevó tiempo para ser obediente, ¿verdad? Pero también yo vine en gratitud por lo que Dios había hecho. Por ejemplo, cuando Dios
me alcanzó a mí. Yo era un joven, hermanos, que yo cuando oro siempre me recuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo me recuerdo o sea que yo del pelo me alcanzó allá en el hoyo, ya iba profundamente, imposible de que yo me rescatara. Me dirá usted, ¿estaba metido en las drogas? No. ¿Era un asesino? No. ¿Era un homosexual? No. Era un hombre, era un joven que estaba vacío, que obtenía lo que yo deseaba, pero no llenaba las cosas, mi vacío. Y cuando vino Cristo a mi vida, llenó ese vacío, a tal grado que entonces yo, en gratitud y en amor, es la razón por la que estoy aquí sirviéndole al Señor. Amén. Entonces, en ese caso, le hago yo la pregunta: ¿usted está sirviendo por amor? Si fuera el caso del servir, ¿no será que hay una mecánica? Aló, aló. ¿No será que todo se vuelve rutinario aquello? Y cuando pierde la esencia, lo que es este servicio o este ámbito cristiano, no tiene sentido, ¿verdad? Se recuerda que a Pedro le dijo el Señor: ¿me amas, Pedro? Le dijo 3 veces: ¿me amas, Pedro? Pedro le dijo: tú lo sabes. ¿Por qué le preguntó 3 veces que le amaba? Bueno, una de las razones es porque 3 veces le había negado, pero el punto es que le dice: tú lo sabes, Señor. La segunda vez: tú lo sabes, Señor. La tercera vez, ¿qué pasaba? Hay amor eros, hay amor filia y hay amor ágape dentro del ámbito, ¿verdad? El amor eros es un tipo de amor, el amor filia es otro tipo de amor, pero el amor ágape es el amor sacrificial, el amor que se entrega, el amor que lo da todo. Entonces el Señor lo que estaba preguntándole a Pedro es que si le amaba con amor ero, con amor filia o con amor ágape. Porque si es con ero o es con filia, hermanos, no le servía ese Pedro al Señor. Porque si yo le sirvo, si mi servicio es en ese tipo de amores, no lo recibe el Señor. Entonces, por eso es que cuando Pedro contestó la tercera vez, sin duda contestó diciendo: sí, te amo con amor ágape. Entonces le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Si es cierto que me amas con amor ágape, pastorea mis ovejas. ¿Y de qué manera murió Pedro? ¿Murió renegando? ¿Murió queriendo tirar la toalla? Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Murió quejándose? No, murió feliz. Cuando lo iban a crucificar, según la tradición, dice que él dijo: crucifíquenme cabeza abajo, porque no soy digno de que me crucifiquen como lo hicieron con el Señor. Por lo menos hagan esa diferencia. Yo no me puedo parecer en eso en él. Ese es el amor. Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. ¿Se da cuenta? Amén, amén. ¿Me estoy dando a entender? ¿De verdad? Va. Espero pues que no se me duerma, porque cuando uno acaba de almorzar, luego le agarra sueño. Entonces, vamos a ver. Entonces, estamos haciendo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como debería Dios ver que lo hacemos, no sé, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algo más. Muchas veces como iglesia o como creyentes pensamos que Dios no sabe las cosas. Pensamos que Dios no está enterado de lo que está sucediendo con nuestra vida espiritual. Y eso es así, hermano, porque por ejemplo la persona que andan mal con Dios y están afiliados a una iglesia, digo afiliados, es decir, ahí es
su lugar donde se congrega, ¿cuántas veces vemos nosotros personas que están al frente de ministerios y están mal? Están mal. Yo lo sufrí eso de personas que yo conocí y que yo amaba. Personas que estaban predicando, pero estaban mal conyugalmente, es decir, había infidelidad. Ahora, yo pregunto, estas personas están haciendo eso o hicieron eso pensando que como Dios es ya un octogenario, un ancianito, que el anciano de día, que ya no escucha, que ya no coordina bien las cosas, que ya tiene demencia, yo puedo seguir en la iglesia haciendo lo que yo creo que es lo correcto según yo, y que Dios no sabe y que Dios no conoce la verdad. Sería un error, ¿verdad? Yo pienso que el que hace eso, yo no sé cómo está su vida espiritual, porque aquí, por eso pedíamos que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sabemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, uno piensa, ¿será que hacen las cosas creyendo que Dios es un viejito que no entiende, que ya no tiene control de sí mismo? No, hermanos. ¿O será que tienen tanta amistad con Dios que pueden hacer tales cosas y que Dios lo va a pasar de largo? ¿Serán esos dos pensamientos? No sé porque no lo he vivido, ¿verdad? Pero el error de esto es que el que Dios no sepa internamente la vida de uno, pensar eso es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Porque la Biblia dice que Él, primeramente, no tiene, Él es el alfa y la omega, son las dos. La alfa es la primera letra del griego y la omega es la última letra. Él es el principio y Él es el fin. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de... Él es el mismo de todos los tiempos. Él no es un anciano de días que se le olvidaron las cosas. Todo lo tiene bajo su control. Entonces, hermanos, no es cierto que las personas que Dios se le pasa por alto las cosas mal que muchas veces estamos haciendo en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas malas que ya le aprendí? No perdonar, hacer las cosas mecánicamente, incluso llevando a cabo asuntos pecaminosos. Pero ¿qué es? ¿A qué vamos acá? Entonces lo que vemos en esta escritura es que, fíjese, lo que leíamos ahí, lo que leíamos en el versículo número 15 del 3, dice, de este capítulo número 3, que es la escritura que tomamos, dice ahí, vamos a ver, el 14 leíamos, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea era una ciudad donde estaba esta iglesia. Vamos a ver, y este nombre de Laodicea se refiere a Antíoco, un monarca que le puso el nombre de su mujer a esta ciudad, Olicea, así se llamaba la mujer de él. Y en honor y en amor a esta mujer le puso la Olicea. Pero es ahí donde se fundó una iglesia, en el tiempo de Pablo. Estaríamos hablando de una iglesia no muy antigua. Estaríamos hablando de una iglesia que tiene un promedio de unos 25, 30 años de haber sido fundada. Son 7 iglesias y la Odisea es la última de esas 7 iglesias, que es la figura de la iglesia contemporánea nuestra, ¿verdad? Todas las 7 iglesias son 7 etapas que la iglesia en estos 2000 años ha desarrollado. Y la última etapa es
el tiempo de la iglesia de la Odisea. Entonces, veamos cómo estaba la iglesia de la Odisea. En el 14, verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, se está refiriendo al que resucitó, y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oiga lo que dice: yo conozco. Vaya, hombre. Entonces, la iglesia de la Odisea se había desenfocado y pensaba que estaba haciendo las cosas bien. ¿En qué sentido se había desenfocado la iglesia? La iglesia se había vuelto, hermanos, orgullosa de que sabía doctrina, de que sabía, de que tenía dones, que conocía, tenía buena teología. Ella se había, ese es un pecado, cuando uno se vanagloria de lo que no es de uno, ¿verdad? La iglesia se había desenfocado y el Señor lo que le va a decir: yo conozco tus obras. Aunque tú presumas que estás bien delante de mí, yo te voy a decir, te voy a poner una radiografía de cómo está tu vida espiritual. Amén. Entonces dice, vamos a ver, dice el versículo: yo conozco. Ahora le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, verso 15, ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces la iglesia de la Odisea era una iglesia que cualquiera podía decir: qué iglesia más especial esa, qué iglesia más llena de Dios esa, qué iglesia cómo conoce la doctrina. Cualquiera pudo darle el crédito a esta iglesia, pero mire lo que dice Dios. Por eso le digo, por eso, a manera de tema, Dios conoce la vida de su pueblo. Aunque su servidor presuma de cosas excelsas, de cosas que realmente, hermanos, es una gran persona delante del Señor. Eso es lo que yo le puedo decir a usted. Pero lo bueno, lo importante sería que lo diga Dios de mí y no yo de mí mismo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que sea Dios el que diga. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces nosotros nos rasgamos la vestidura. Mire, hermano, usted verá cómo oro yo, usted verá cómo me congrego yo, usted verá cómo sirvo yo, usted verá. Nos rasgamos las vestiduras, alardeando de cosas que no tenemos que alardear. Entonces, en este caso, sucede que supuestamente esta iglesia, que estaba en las alturas espirituales, rica, según ella, en las riquezas de la gracia, pero a su manera. Entonces el Señor le dice, tengo un problema contigo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice: ojalá fueras frío o caliente. Entonces al Señor no le gustan las dualidades. ¿Qué significa eso? Es que yo sea dual. Yo decía en la mañana, yo predicaba también en esta idea, solo que con otro enfoque. Yo decía que la vida cristiana debe de ser todo a un lado. O si no es todo a un lado, no pueden haber vidas cristianas céntricas. Es decir, yo estoy en el centro. Yo soy cristiano para allá y soy mundano para acá. No, la vida cristiana bien es toda allá. Y no hay medios céntricos. Por eso le dice: no eres fría ni eres caliente. Entonces Dios quiere que seamos una cosa o seamos otra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Seamos una cosa o seamos otra. Entonces esta iglesia estaba mal. Esta iglesia era una iglesia que estaba en el centro. Como aquellos que dicen: no, Dios lo que ve es el corazón. Pero Dios ve también lo de afuera. Ve todo, conoce los pensamientos y las malas intenciones.
Pero ahí está ese dicho rayado. Dios conoce, hay que saber que Dios conoce todo. Y Dios le dice a esta iglesia: tú no estás definida totalmente. Tú estás en el centro. Por lo tanto, le dice, si no es con usted, agáchese, ¿verdad? Porque ha de ser para alguien. Damos un gloria a Dios, hermano. Pero dice, por lo cuanto, si eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, aquí le sale la reografía. Y vamos a ver, por tanto, dice el versículo número 17. Mire la jactancia de la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, ¿qué es lo que está diciendo? Lléveme el hilo ahí con el versículo número 17. Ya voy terminando. Porque tú dices, ¿qué dice ahí? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, bueno, ahí presume, dice yo soy rico, quiere decir yo soy un gran cristiano. Vaya, hombre, pero ya te sacaron la primera radiografía que estás en el centro y no estás definido a un lado, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto está bien interesante, el verso 16. Entonces, en esa condición, le dice el Señor: por cuanto no eres definido, no eres lo que debes de ser, no eres santo, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Expresa este versículo diciendo que tú dices que eres rico, ¿verdad? Que tú dices que de nada tienes necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Mire la reografía del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Pero tú eres, le dice. Es interesante la reografía, ¿verdad? Voy a leerlo. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe, le dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué reografía tan tremenda! Se la pone el Señor a aquellos que decían que eran los grandes santos. Esto me pone en cuidado a mí, hermano, porque el mensaje primero es para el que predica. Uno no debe de aprender a predicar, uno debe de aprender a aplicar lo que dice la palabra o lo que predica uno, aplicárselo a uno mismo. Entonces yo me veo en este espejo. ¿Qué dirá Dios de mi vida espiritual? ¿Qué dirá? Aquí le dice, pero tú eres un desventurado. Wow, tú eres un desventurado. ¿Y qué significa desventurado? Bueno, alguien que no tiene ventura, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy enterado de que todo lo que haces y sé que no me obedeces, dice esta versión. No me obedeces del todo, sino solo un poco. Vaya, hombre. Sería mejor que me obedecieras completamente o de plano no me obedecerás. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Y le dice en esta versión 17, pues tú dices que eres rico, que te ha ido bien en la iglesia, que tienes dones, diría, lo voy a parafrasear de esa manera, y que no tienes necesidad de nada. Pero ahí viene la reografía. Pero no te has dado cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado, miserable, que estás desnudo. Dios mío, Dios mío, esto es serio. Damos un amén, iglesia. Le dice el Señor, mira lo que tú pretendes, pero mira lo que avienta o lo que muestra esta reografía. Eres un desventurado, eres un pobre, eres un miserable, eres un desnudo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Esto Dios ve, por eso decíamos a manera eterna, Dios conoce los corazones de las personas. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que se alarda
de su vida espiritual. Pero ¿qué dirá Dios? ¿Verdad? ¿Qué dirá Dios? Ahora vamos a ver, eso es lo que el Señor le dice. ¿Verdad? Eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego. Te saliste de la visión, te quedaste en la mecánica, te quedaste viviendo una vida que no es la vida real de la vida en Dios. Y eso cada uno tenemos la obligación de examinarnos, hermano. Cada uno. Y le voy a decir por qué tenemos que examinarnos cada uno. Porque la Biblia dice en Gálatas 7:6, si no estoy mal, Dios no puede ser burlado. Por mucho que yo trate la manera de, hermanos, de mostrar una cosa ante los hombres, ¿verdad? Por mucho yo lo puedo lograr. Uno puede llegar a ser artista, pero se puede lograr con los hombres. Yo les puedo engañar a ustedes y usted me puede creer. La cosa es que me crea Dios. Aleluya. Eso es lo interesante. Si me cree Dios, si Dios, ¿qué es lo que dijo el Señor del Señor Jesús? ¿Qué es lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿De qué? ¿Cuándo dijo eso el Señor? Lo dijo de Cristo. Ahora yo me he preguntado, ¿podrá decir el Señor Dios de mí, este es mi hijo amor? Pregúntese usted, ¿podrá decir eso Dios de usted? Probablemente sí, o probablemente no. ¿Por qué? Porque no hay una vida de excitación espiritual. Lo que hay es un ritualismo. Y cuando hay un ritualismo, jamás vamos a encontrar que Dios diga, este es mi hija amada en quien yo tengo contentamiento. Imagínense, terrible, ¿verdad? Por eso que la vida espiritual no es así nomás. La vida espiritual nada que ver con ritualismo, con mecánicas, con apariencias. La vida espiritual tiene que, porque esta iglesia cualquiera pudo haberle dado el crédito de que era una gran iglesia. Ahora, en el verso 18 en adelante, le da 3 recomendaciones, porque el Señor no es, vamos a ver, no es aquel médico que le detecta la enfermedad al paciente y no le da la medicina. Usted tiene una enfermedad, usted tiene un hongo que lo va a matar. Así que ya detectamos que tiene un hongo y ese hongo lo va a matar. Así que pase el segundo, que pase el otro. Y el paciente se fue sin la medicina. Dios, hermanos, nos hace la consulta y como decíamos la vez pasada, que creo que lo que hacen los médicos es toman el diagnóstico, luego los síntomas y luego dan la medicina, dan el tratamiento. Entonces el Señor da, por supuesto, la realidad de la vida del creyente, pero luego le da la medicina. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el versículo número 18, aquí le dice, vamos a ver, 3 aspectos, vamos a ver. En el verso 18 en adelante, le da 3 recomendaciones. Una es que se enriquezca de su gracia. Aleluya. El que decía era rico, ahora le dice eres pobre, desnudo. Pero yo te aconsejo, mire qué precioso es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Por lo tanto yo te aconsejo, mire, es un papá. Hermanos, es un gran pastor. Aleluya. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Es un gran pastor que le dice, yo te aconsejo. No le impone.
porque Dios nunca nos va a agarrar a la fuerza. Aquí yo te aconsejo, aun cuando le pertenece la iglesia a él pudiera tratarla diferente, pero aquí le está dando un consejo. Por lo tanto dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y que compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. En la ciudad de Olicea había un laboratorio de gotas de ojos. Es decir, tenían ese adelanto ahí. Y por supuesto el escritor toma estos también. En la Olicea fabricaban telas, pero las telas, usted puede ver, pues las telas que son telas literales, no tienen, pero el Señor lo asocia diciéndole, mira, con lo que te has vestido, con tu justicia, con tu vanagloria, estás desnudo, pero yo te aconsejo que de mí compres, damos un amén, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dicho de otra manera, que aprendas a buscarme en espíritu y en verdad, porque cuando uno, hermanos, anda superficialmente, uno se aburre de la vida espiritual, pero cuando entramos, damos un amén, cuando penetramos en la vida de Dios, vamos a sentir, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en resumen, le recomienda que se enriquezca con su gracia, sus vestiduras, a tal grado que ya espiritualmente no veía bien, pero le dice, yo te recomiendo el colirio espiritual que te echen en sopa, que veas bien. Que hay veces que uno está viendo neopemente, uno no ve bien. Entonces, en lo literal y en lo espiritual tampoco ve bien uno. Dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto será así? No tiene una buena visión. Y esa era la condición de la iglesia de la Odisea. El segundo aspecto es que le abra la puerta. Eso es lo que, vamos a ver, ¿dónde vamos? Vamos en el 18, ¿verdad? Dice, he aquí, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Vaya leyendo conmigo, ¿qué dice? Si alguno, ¿qué dice? Oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, el otro consejo que le da es que le abra la puerta. Mire, hermano, quiere decir lo que sucede siempre cuando uno empieza la vida espiritual. Uno entra como la iglesia primera, la iglesia de Éfeso, una iglesia en amor para Dios. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, ya uno no es el mismo. Por ejemplo, yo trato la manera, cada quien, esto es una lucha de cada creyente, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermanita, por decir algo, ella tiene sus luchas, ella tiene que examinarse cómo está con Dios, qué necesita, cómo tiene que profundizar más con Dios. Eso es una cosa muy personal de ella y de él, de quien sea. No es una cosa colectiva. Entonces, en el caso mío, yo hago lo mismo, yo vivo examinándome, yo vivo midiéndome y yo vivo diciendo, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy de cuando yo empecé? Porque yo no empecé hace 27 años, yo empecé
a seguir al Señor el 82, el 83 empecé yo a mi vida espiritual. Yo acepté en una plaza pública y de ahí es donde yo vengo, hermano. Yo vengo donde Dios me rescató de la misma muerte. Y realmente aquí estoy. ¿Y cómo es que he logrado sobrevivir por años? Porque a mí me preguntan, ¿y usted todavía no se ha aburrido de ser creyente? ¿Y quién se va a aburrir de estar en la casa del rey? ¿Quién se va a aburrir de comer de la miel del panal? ¡Aleluya! Pero, ¿qué es lo que me ha permitido a mí? Por lo menos los hermanos servidores, usted cuando se ponga su uniforme, examínese si lo está haciendo en el espíritu o solo por cumplir una. Porque si solo por cumplir algo, usted está malísimo, eso no sirve para Dios. Entonces yo he sido una persona que me he revisado siempre. Le digo, Señor, yo no soy perfecto, pero ayúdame. ¿Estoy haciendo las cosas bien o no? Entonces, en este caso, decíamos que cuando uno no está haciendo las cosas bien, las está haciendo mal, el Señor se sale. Es lo que sucedió aquí. El Señor salió. Y cuando ya el Señor no está dentro de uno, o el Señor ya no está en un ministerio como en esta iglesia, si ya no está el Señor, ya esto no sirve para nada. Así como lo oye. Entonces las conductas mecánicas sacaron al Señor. El Señor no puede estar en una casa donde estemos como perros y gatos, hermano. El Señor no puede estar, damos un gloria a Dios. El Señor no puede estar donde el pecado es el pan diario. No, digo de aquellos que nos llamamos cristianos. No, el Señor, hermanos, de un solo, Él sale. Dice, este no es mi hábitat, este no es mi lugar. Ellos me están deshonrando y sale. Y es lo que sucedió con la iglesia de Laodicea. Pero entonces la segunda recomendación, una es, vístete, compra de las riquezas que yo tengo. Y segundo es que déjame entrar. Déjame entrar. Yo estoy a las puertas. Es decir, aquí estoy a la puerta tuya. Muchas veces está aquí en mi corazón, aquí está cerca el Señor y me está diciendo, mira, vos sos mío, vos sos mi cristiano, pero yo me salí porque tu conducta no es la que a mí me agrada, no me siento bien ahí. Entonces yo aquí te estoy tocando, te estoy dando una oportunidad. ¿Está conmigo, iglesia? Te estoy tocando. Si tú me dejas entrar otra vez, tú vas a cenar conmigo y yo voy a cenar contigo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y qué mejor invitado y qué mejor huésped que entre. Entonces le dice, yo estoy afuera, me tenés. ¿Cuántos cristianos tiene supuestamente vida cristiana, pero el Señor no está con ellos? El Señor anda afuera, no está ahí. Pero en su misericordia Él llega y toca. Yo aquí estoy a las puertas. Ese versículo no es para decir la venida de Cristo, no, es un contexto diferente. Aquí estoy. Fíjate cómo andas tú de mal conmigo. Ya ni servir querés. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí te estoy tocando. Te digo una cosa, mire lo que es el Padre espiritual. Mira, aquí te estoy tocando. Si tú me dejas entrar, tú vas a cenar conmigo y yo voy a cenar contigo. Y qué precioso es tener la compañía del Señor. La Biblia dice, donde está Dios no falta nada. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No falta nada. Eso es lo que le dijeron aquellos del camino de Emaús. Cuando iban derrotados, se les acercó el Señor. Y luego que
Él les abrió los ojos y entendieron que era Jesús el resucitado. Le dijeron: Señor, no te vayas, no te vayas, quédate, ya se hace tarde, Señor, ya se hace tarde. Y Él se quedó. Él nos toma la palabra cuando lo invitamos, cuando le abrimos la puerta. Cuando le abramos la puerta, te vas a dar cuenta que va a volver una vez más aquel momento de tu vida inicial, de tu vida espiritual. Y ahí se quedó el Señor con ellos. Partió el pan y se les abrieron los ojos cuando lo dejamos entrar. Tercero, verso 19. ¿Qué le dice en el verso 19? Con esto vamos cerrando casi. Yo reprendo, ¿y qué le dice? Y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiente. Le dice: arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Ya hemos dicho que en el griego lo que significa es, en el griego se le decía al soldado metanoia, que lo que significaba era media vuelta, ¿verdad? Entonces en el idioma nuestro es metanoia, es arrepentido, media vuelta. Aquí dice: arrepiéntete, vas mal, pero da media vuelta. ¿Para dónde? Para el camino verdadero. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. De media vuelta. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Le dice que regrese, ¿verdad? Verso 19. Que se arrepiente. De lo contrario, te voy a castigar, porque yo castigo al que amo. ¿Por qué caen muchos cristianos en la disciplina de Dios? Ay, Señor, ¿por qué me ha venido esto? Porque no nos queremos componer. Ay, Señor Dios, vengo a la iglesia. Es que no es el punto venir a la iglesia. Yo ya le hice un panorama de eso. Es parte de la vida cristiana, pero ¿a qué viene a la iglesia? Entonces, porque arrepiéntete, porque el que yo amo lo disciplino. Capítulo 12 de Hebreos. A los que ama Él los disciplina. Entonces, ¿por qué? Porque hay cristianos que entran en la disciplina de Dios porque están desenfocados de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, los castigo. Ahora, verso 21 les dice que solo el que venza este tipo de vida, de conductas no adecuadas, es el que va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que últimamente le dice: el que venciere, ¿verdad? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté a la diestra de mi Padre. Qué precioso, hermanos, el trato que tiene Dios con esta iglesia, con usted y conmigo. Amén. Nos está diciendo en el verso número 21: el que venciere, ¿qué? El que venciere una vida mecánica, el que venciere ese pecado que nos está matando, el que venciere esa vida llena de codicia, el que venciere esas raíces de amargura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que venciere. O sea que al cielo no podemos entrar con una gran raíz de amargura, señores. Hay que vencerla aquí en la tierra. Entonces, el que venciere, dice acá el verso 21, el que venciere, le daré de que se siente conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. Y luego dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor conoce nuestras vidas internamente. ¿Creen ustedes eso? ¿Cree, hermana, que Dios conoce cómo vive usted internamente? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes creen que Dios conoce? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, primero, vístete, la primera recomendación. Segundo,
Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es el segundo? ¿Se les olvidó? Aquí, hermanos. ¿Cuál es el segundo? ¿Ah? ¿Cómo? Que le abran la puerta. Tercero, que se arrepienta. Media vuelta. Metanoia. El que venza esa vida. Por eso uno tiene que sacudir todo lo religioso, ¿verdad? Que uno se pone a orar ahí y solo porque lo vea. Eso es religión. Si uno viene a la iglesia solo porque lo vea, eso es religión. Hay que sacudir. El que venza esa vida monótona, ese va a sentarse conmigo allá en el reino, así como yo me he sentado en el reino de mi Padre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quiénes son los que van a hacer esto? Los verdaderos creyentes reaccionan, hermano. El verdadero creyente reacciona a estos mensajes. El que no es verdadero creyente tiene la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de dejarlo entrar en su corazón y empezar una vida de victoria en los caminos de Dios. Cierre sus ojos.